Muy bien, tocamos en esta cuarta clase sobre la doctrina de la salvación el tema de la propiciación. Yo creo que sería buenísimo leer lo que Pablo, el apóstol Pablo, dice al respecto. Y ustedes tienen las hojas, ¿verdad?, que tienen encima como título El Dios justo propiciado en Cristo. Sí. Ahí estamos, Romanos 3, versículo 21. Pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esa frase está interesante, ¿no? La ley. Entonces, ¿cuál parte de la Biblia da testimonio de que Dios iba a dar una justicia? Romanos, pero dice que la ley y los profetas. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento hablan del Evangelio, profetizando que Dios iba a dar una justicia de arriba del cielo a los creyentes. Interesante. Y tenemos el pasaje en Génesis 15, versículo 6, el pasaje sobre el cual Pablo basa todo el libro de Romanos casi. Porque Abraham, Génesis 15, 6, dando resumen al pacto que Dios hizo con Abraham, diciendo que ya Adán creyó a Dios y su fe le consideró como justicia. Entonces, cuando Pablo dice que la ley da testimonio a la justicia que Dios iba a dar, es uno de los textos que hablan proféticamente de que el Evangelio de Jesucristo consistiría de un don de justicia que Dios le daría a los creyentes basado en la obra propiciatoria en la cruz de Jesucristo. ¿Ok? Yo sé que tengo que explicar todo esto, pero vamos a ir. Pero entienden, mi punto principal en decir esto es que todo esto fue profetizado por Moisés y por los demás profetas en el Antiguo Testamento. El Evangelio no es una novedad. El Antiguo Testamento profetiza, habla en detalle de este Evangelio. Esta justicia, esta rectitud moral de Jesucristo que Dios iba a dar, imputar, otorgarles a los creyentes en Cristo, basado en la obra redentora de Jesucristo. ¿Entienden o no? Sí. Y ustedes necesitan esta justicia. No pueden estar en la presencia de Dios sin esta justicia. Es un don. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Qué bueno. A todos los que creen. ¿Entendido, verdad? Esta justicia es para ¿quiénes? Para los creyentes en Cristo. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y por eso están en necesidad de esta justicia, esta perfección moral, esta rectitud, este carácter santo que no lo tenemos porque somos pecadores y estamos privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, favor no merecido, favor dado a pesar de que merecemos castigo. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Muchas palabras, ¿verdad? Por su gracia son justificados. Esa palabra quiere decir justificar. ¿Qué quiere decir? Declarados inocentes y justos y aceptados. Es una declaración. Dios dice, el juez en la corte dice,
creyente justificado. Te declaro justo, santo, perfecto, por el don de la justicia que tú tienes como creyente unido a la persona justa y recta, santa, Jesucristo. ¿Entendido? Ok, aquí estamos. Justificados gratuitamente, que no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestras obras, ni con nuestra religión, y vamos a ver, ni con nuestra fe. El fundamento de este don no es la fe, el fundamento es La obra de Cristo. la obra de Cristo, Cristo mismo. Recibida por fe, pero vamos a ir allá. Ok, mediante la redención, otra palabra, redención, ¿qué quiere decir redención? Redimir. Comprados. En este caso, comprados o recomprados. Entonces, en algún momento, en alguna ocasión, pertenecimos a nuestro amo, el Creador Dios, y nos fuimos, o nos escapamos, o mejor dicho, fuimos secuestrados por otro amo. Esclavos de otro amo. ¿De quién? De Satanás. No necesariamente de Satanás. Del Nuestro pecado. propio pecado. El pecado. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa llega a ser nuestro amo, dueño, que nos domina y nos controla. Somos, como dijo Jesucristo en Juan 8 y como dijo Pablo en Romanos 6, esclavos al pecado, en gran necesidad de ser rescatados, redimidos, pero alguien tiene que ir al mercado donde los amos están vendiendo sus esclavos y tiene que comprar lo que antes era suyo para que ese esclavo del pecado pueda llegar a ser otra vez esclavo del amo Jesucristo. Y no hay nada mejor que ser esclavo del amor, de la bondad, de la justicia, de Dios mismo, dominado por amor, por bondad, por misericordia, por paz, por gozo, por fidelidad, por Cristo. Ser esclavo de Cristo, no hay nada. Entonces, si somos esclavos de nuestro amo que nos creó, podemos vivir así como Dios intentó que viviéramos como seres humanos, en toda nuestra gloria, como seres humanos obedientes, buenos mayordomos, bajo el Señor, el amo del universo, gobernando la creación por y para nuestro amo, en este caso Jesucristo, viviendo, sirviendo a nuestro amo Jesucristo por amar al prójimo y cuidar de nuestras familias y por manejar como buenos administradores alguna parte de la creación. Algunos en oficinas de abogados, otros en oficinas de hombres de negocios, otros vendiendo casas, otros en el área de la medicina, la educación. Pero bajo el amo gobernamos parte, como buenos mayordomos, llegamos a ser buenos y efectivos seres humanos cuando somos redimidos, recomprados y nosotros nos escapamos del dominio del pecado y llegamos a ser dominados por Jesucristo, gobernados por Él. Empezamos a vivir felices, gozosos, amorosos y hacemos las cosas que Dios quería que hiciéramos. Ok, redimir que Jesucristo efectuó, Dios lo ofreció. Wow. ¿Dios ofreció a quién? Jesucristo. A Jesucristo como sacrificio de, y no me gusta y voy a defender la traducción, expiación. Yo creo que mejor dicho sería propiciación,
Y aquí abajo voy a explicar por qué. Tercer párrafo. Por este motivo, algunos eruditos han insistido que la palabra griega hilaskomai fuera traducida como expiar, que significa compensar o cubrir. Entonces, expiar tiene que ver con Dios haciendo algo para nuestro pecado. ¿Cubre nuestro pecado? ¿O quita el pecado? ¿O perdona el pecado? Expiar, cubrir. De todos modos, lo que Dios lo hace hacia el pecado. Pero en este contexto, Dios no está haciendo nada hacia el pecado. Dios está haciendo algo en el sacrificio de Jesucristo hacia ¿y para quién? Para él mismo. Para él mismo. Para él mismo. Y por eso la traducción de esta palabra, hilaskomai, debe traducirse propiciar, porque la propiciación es hacia Dios. Propiciar quiere decir cumplir con, satisfacer o conciliar con una autoridad ofendida. Es la palabra que yo busqué, la definición que busqué hoy en el diccionario. Conciliar con la autoridad ofendida. ¿Y cuál es esa autoridad? Dios mismo. Y Dios queda ofendida. ¿Por qué? Mi pecado, mi desobediencia. Exacto. Nuestra rebeldía ofende a Dios Santo. Y cuando este Dios Santo justo expresa su insatisfacción hacia nuestro pecado, lo hace fluyendo de cuál atributo. Santidad. Santidad expresando su ira. ¿Ok? Entonces, Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio de propiciación, de satisfacción hacia sí mismo. Y ese sacrificio se recibe por el creyente por fe en la sangre derramada. La sangre, dice Pablo en 1 Corintios 6, es el precio de nuestra redención. Entonces, Dios nos redime a gran costo. Y este costo tiene valor infinito. ¿Qué es lo que le costó a Dios redimirnos del pecado? La sangre de su Hijo. ¿Ok? O la muerte de Dios mismo. Exacto. Sí, la muerte de Dios mismo. Un costo increíble, incomprensible. También. Para así demostrar su justicia. Ok. Otra definición de la justicia. Dios, principalmente, el Evangelio, antes de ser expresión de amor hacia el creyente, es una expresión de necesidad de cumplir con Dios mismo. Entonces, Dios sacrificó a Cristo ¿para quién? Principalmente. Para Él mismo. Y si Dios no hubiera sacrificado a sí mismo, no nos pudiera amar. O no nos pudiera haber amado. No nos pudiera haber amado. ¿Por qué? Nos hubiera perdido. ¿Quiénes? Nosotros. Dios nos hubiera perdido a sus hijos. Pero porque esto libera a Dios a amarnos y acercarnos. Ese sacrificio de propiciación. Dios siempre nos amó y nos aceptó. No, pero la razón por la cual Dios puede aceptar Es porque la ira ya el pecado o la persona pecadora, la razón por la cual Dios puede aceptar en este caso una persona metida en el mal es porque
los purifica por la muerte de Dios no puede ver el pecado. No puede ver el pecado. y tiene que ser algo para satisfacer su propia justicia, es lo que Pablo dice. La razón por la cual Dios ofreció a Cristo como sacrificio de propiciación fue para manifestar su justicia. Fue para balancear las escalas de la justicia. Entonces, Jesús recibió toda la ira que nosotros merecíamos. Exactamente. Todo el castigo que merecíamos. Tuvo que hacer algo con el pecado primero, en otras palabras. Tuvo que quitarlo, eliminarlo, tuvo que castigarlo, tuvo que cumplir con su propia justicia para hacernos dignos. Para que él pudiera mantenerse justo. Y voy a ir un poco más rápido. La pregunta nunca es, ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor y no perdonar? La pregunta de hoy es que todo el mundo con rabia dice, no, Dios ama a todos. Podemos vivir así como quisiéramos y Dios tiene que perdonarnos y amarnos de todos modos. Entonces, Dios ama a todos. Dios va a aceptar, no importa lo que hagan. Dios es Dios de amor y Dios perdona, no importa. Porque Dios no guarda rencor. Pero eso no fue la cuestión de Pablo, ni de los judíos. La pregunta tampoco es, ¿cómo puede ser Dios justo y no perdonar? Tampoco. Sino, la pregunta es esta. Y esta pregunta preocupaba mucho al apóstol Pablo y más a los judíos. ¿Cómo puede ser Dios justo y aún así perdonar? Entonces, el judío tenía en mente, su preocupación fue defender la justicia de Dios. Entonces, hay textos en el Antiguo Testamento que se burlan de la idea de un juez perdonando al malvado. Y también se burla del juez. Mi esposa siempre mira este programa en la televisión de la corte de la justicia de criminales y no sé por qué, su mamá no hacía lo mismo. Y siempre y una mujer asesinó a su esposo por infidelidad. Y le dije, se permitía, retribución de parte de los familiares en el Antiguo Testamento por adulterio. Anyway, no le dije eso. Pero la mujer no recibió casi ningún castigo, como algunos meses en la cárcel, no sé, porque fue por defenderse. Y nosotros también tenemos rabia, porque cuando el juez, cuando una asesina en ese caso, y no recibe justicia, todo el mundo se queda. ¿Qué pasa cuando los jueces permiten que los criminales salgan a la calle, los que violan a las mujeres, que no reciben nada, y los que cometen delincuencias van por 85 años a la cárcel? Y nosotros también demandamos justicia. Los judíos demandaban justicia. Y cuando Pablo empezó a predicar el Evangelio, diciéndoles a todo el mundo que pudieran nada más creer en Cristo y ser perdonados y no tuvieron que obedecer rectamente todas las leyes morales de Dios para ser aceptados por Dios, los judíos se volvieron locos y querían matar a Pablo y trataron en varias ocasiones a matarlo por predicar esas tonterías. ¿Por qué? Porque tenían celos por la justicia de Dios. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos está presentando el Evangelio en términos de la justicia. Es contra nuestra intuición, porque nosotros de inmediato hablamos del amor. No. El Evangelio no empieza con el amor. Empieza con
la justicia. Empieza con la santidad de Dios. La cuestión que contesta el Evangelio es esta. Yo siendo criminal, que para poder ser aceptado por Dios, tengo que convertirme en una persona justa y obediente para poder ser aceptado. Imposible. Totalmente imposible. Yo no puedo convertirme en una persona justa. No puedo convertirme en una persona moral. No puedo convertirme en una persona obediente a los 10 mandamientos. Y yo sé con claridad la inmensidad de mi desobediencia a los 10 mandamientos. No he obedecido ninguno de los 10. Entonces, problema tengo. Justicia. Debemos de temer la justicia, y por eso Pablo presenta el Evangelio en términos de cómo Dios puede satisfacer su propia justicia y a la vez aceptar a este criminal. Y creo que lo hace con éxito, ¿no? ¿Cómo es que Dios puede aceptarnos como los criminales que somos? ¿Sí? Bueno, Dios trató entonces a Jesucristo como pecado, siendo no Como pecado. pecado, como criminal, como maldición. Pero ¿cómo lo pudo tratar de esa forma si él no tenía pecado? Por nosotros. Sacrificio de pecado. Es el gran misterio del Evangelio, que Dios trató a Cristo como el rebelde, como el primer Adán, como David Morán, como Susana País, poniendo nuestros pecados en él, según el gran texto que siempre Samuel quiere citar, 2 Corintios 5:21. Que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cristo en la cruz, justicia de Cristo, David Morán, pecado de David Morán. El pecado mío encima de mi vida, condenándome, la justicia de Jesucristo encima de Jesucristo. Dios pone el pecado mío en Cristo, y si creo en Él, pone la justicia de Cristo Amén. en Amén. mí. Increíble, ¿no? Wow. Entonces, para poder hacer eso, para poder transferirme la justicia de Cristo, Dios tiene que propiciarse. Dios tiene que preparar un sacrificio de propiciación, un sacrificio que satisficiera la justicia del juez santo. Y Dios preparó este sacrificio, que se llama Jesucristo el justo, y puso en Cristo el pecado nuestro, y transfirió la justicia, la perfección de Cristo al creyente. Pero la razón por la cual Dios pudiera hacer eso fue porque Dios quedó satisfecho por completo en su justicia. Porque Cristo mismo vivió 33 años de perfección. Cristo mismo pagó la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados, y Dios aceptó la vida santa de Cristo que se le ofreció a Dios. Dios aceptó la maldición de Cristo como el pecado mío por mis pecados. Aceptó lo que Cristo hizo muriéndose en la cruz, cargando mis pecados. Aceptó ese sacrificio como sacrificio de propiciación, de satisfacción. ¿Satisfaciendo qué? La justicia del juez, que tiene que castigar para poder mostrar su justicia.
este juez tiene que castigar, tiene que derramar su ira en el pecador. Y lo hizo, pero en Cristo. Y por eso empezamos esta clase en Cristo. Por eso empezamos la clase en Cristo. Entonces, en un sentido, derramó su ira en nosotros, en Cristo, en la cruz, para que nos pudiera considerar personas que ya habíamos pagado por nuestros crímenes. Pero en Cristo. Castigó a Cristo, aceptó el sacrificio de Cristo como sacrificio propiciatorio, sacrificio de satisfacción, satisfaciendo, y Dios quedó satisfecho y su justicia cumplida. Y por eso, con las escalas de la justicia balanceadas, Dios ya puede empezar a perdonar, pero no antes. No antes. El perdón no es nada gratis. La gracia es gratis para nosotros, pero no es gratis para Dios. Dios pagó. Dios pagó el precio más alto que pudiera pagar, el precio de su propia vida. Entonces, en el Viejo Testamento, antes de que vino a Cristo, como dice aquí, que pasó por alto los pecados. Entonces, después de la muerte, ¿dónde estaban Moisés y los otros creyentes? ¿Pudieron ir al cielo, a la presencia directa? ¿O por eso hablaban del ¿cómo se dice? Algo de Abraham, algo así? ¿No? ¿Usted cree que la Biblia contesta esa pregunta? Sí, vamos a tocar profundamente esa pregunta cuando tocamos el tema de la escatología, el futuro, pero está bien. Yo creo que sí, las almas de los creyentes del Antiguo Testamento fueron directamente a estar con el Señor. Es mi convicción, pero no quisiera tratar de probarlo en este momento. Pero pensaba que tú ibas a preguntar otra cosa. Dios sí, aún estando en el infierno, esos no creyentes no han pagado suficientemente por sus pecados. Y Cristo tuvo que venir para satisfacer la necesidad de este juez, para castigar con la sentencia de muerte, en todo estilo para la muerte, a Cristo. Y por eso dice que con Él es su paciencia, esperando a que Cristo viniera para sacrificarse. Pero esos creyentes, porque para Dios el tiempo no es problema. En otras palabras, Abraham creyendo en Cristo en, quién sabe cuándo, 1800 antes de Cristo, fue justificado por esa fe. ¿Abraham creyendo en Cristo o en Dios? En Cristo. Dios le había prometido a Cristo a Abraham. Es la suma de todas las promesas y se expresa a Abraham. Creer en Dios no tiene significado si no es en el sacrificio propiciatorio. Y por eso todos los sacrificios de animales, muchísimos sacrificios de animales, profetizando, anticipando, en otras palabras, sombrando como poniendo como sombra, profetizando con tipos de sacrificios, anticipando a que Cristo viniera para sacrificarse. Y ellos hicieron esos sacrificios como símbolos de anticipación del sacrificio de Cristo. Y lo que Dios le prometió a Abraham fue la simiente. Literalmente hablando, le prometió en 12:7 de Génesis, la simiente por medio de la cual Dios iba a bendecir a todas las naciones. Dios le prometió a Jesucristo, a Adán, y Abraham le creyó y su fe le consideró justicia, anticipando el sacrificio propiciatorio, creyendo en ese sacrificio propiciatorio. Dios salvó, justificó a Abraham por fe. Terminamos. Padre nuestro, gracias por estos conceptos
increíbles. Gracias, Padre, porque tu gracia es inmensa, incomprensible. Gracias, Cristo, por tener la voluntad de sacrificarte por nosotros. Gracias por este gran plan, Padre nuestro. Gracias por darnos la fe para poder entrar en Cristo, para beneficiarnos de la justicia de Cristo. Todo esto te lo pedimos tantas gracias. Amén.